Para que un producto tenga éxito, depende de varios puntos, pero hay 4 puntos que son claves. El producto que sea de calidad y aceptado por el consumidor, el marketing que sea lo suficientemente bueno para acercar qué características tiene ese producto a todos los consumidores, un costo o precio que esté de acuerdo a la calidad del producto y a lo que el consumidor puede pagar. Y cuarto, a la distribución. La distribución debe asegurarse que el producto llegue a todos los puntos que el consumidor lo requiera, pero a su vez que llegue en las mismas condiciones que el producto salió de la planta elaboradora. En este capítulo vamos a ver parte de la historia de distribución de Quilmes, pero a su vez cómo se le ingenió para que la distribución sea tan grande y tan importante en esta industria cervecera. Para entender por qué los Bember eligen a Quilmes como sede, hay que entender 2 cosas. Primero, Quilmes quería crear una cerveza lager. Entonces, para hacer una cerveza lager necesita un agua especial, un agua blanda, un agua que tiene cierta característica físico-química. Y justamente el agua en Quilmes lo tenía, con lo cual era el primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con la distribución, porque Quilmes tenía que distribuir un volumen muy grande de cerveza a todos los lugares que pudiera llegar. Y en ese momento, ya 1850 y pico, 1857, existía una línea de tren que iba de Ensenada a cerca de La Boca y que justamente tenía estación en Quilmes, con lo cual lo que tenían que hacer los Bember era poner la cerveza arriba del tren para distribuir no solo Buenos Aires, sino el resto de los lugares. Ahora, ¿cómo hacía Quilmes o cómo hacían los Bember para convencer a armar un grupo de distribuidores? Entonces lo que hace Bember es ir estación por estación donde iban los trenes y convencer a los almacenes de ramos generales para que estos fueran los que distribuyeran la cerveza Quilmes. Es así como ya en 1890 el primer distribuidor en la estación Las Flores es Agustín Casale, que es un francés que vivía en Argentina y que era conocido de Don Otto Bember, y entre los dos charlando llegaron a un acuerdo de que él podía ser un distribuidor. Y así, pueblo por pueblo, iba buscando un distribuidor que lo ayudara. Así es como aparece en 1898 Mauricio Luca en Luján, donde Mauricio tenía una pequeña fábrica de hielo y soda y también hacía algo de cerveza local. Otto Bember lo convence de que hacer una cerveza internacional le iba a dar mucho más rédito a ambos. Lo convence y Mauricio empieza a ser distribuidor de Quilmes. Esto es Casamonti, que desde ese momento hasta ahora, es decir, 126 años, es distribuidor de Quilmes. Es el contrato más largo entre un distribuidor y cervecería Quilmes que hoy existe. Después aparecieron otros y también hay muchos que tienen muchos años, como el caso de Martín Calvi, que es de 1920, es decir, tiene 104 años, o Antonio Broghiolo, que es de 1924. Y así hay una lista de 135 distribuidores, entre los muy viejos y otros no tanto, que son todos los distribuidores de Quilmes. Y esto obliga a que más o menos 15.000 empleados son los que trabajan en toda la distribución que distribuyen los productos de Quilmes. Entonces, el ferrocarril fue creciendo. En Argentina se hace el ferrocarril más grande del país, es en 1957, pero también hay que comentar que también empiezan a crearse caminos asfaltados, caminos que no existían, caminos normales, y empieza en 1920 a aparecer los primeros camiones, los primeros autos, y ya el carro tirado por cerveza empieza a dejarse, y esto hace que ya los pequeños camiones eran lo que llevaban la cerveza de la cervecería hasta el ferrocarril. Pero también hay que comentar que la cerveza al principio era solamente en barril. O sea, los primeros carros que se llevaban eran solamente de barriles, y después eso cambió en 1898, que empiezan las primeras importaciones de las jarras cerámicas que tienen esas tapas medias extrañas, y hasta que aparecieron las primeras botellas con tapo corona, color ámbar,
Y ahí sí, ya estaban los cajones de madera donde llevaban a estas botellas. Entonces los cajones se cargaban en los carros, luego aparecieron los pequeños camiones que también los cargaban ahí, y de ahí iba directamente al ferrocarril. Esto fue evolucionando hasta que aparece el cajón de madera, empieza a usarse pallet. Los pallets se ayudaban con cierto mecanismo para subirlo al tren, y los cajones de madera también fueron sustituidos por los cajones plásticos, y ya el cajón plástico con el pallet ya es bastante más moderno, que ahí ya sí existían montacargas mecánicos con motor que podían subir y mover de un lado a otro. También los camiones fueron modernizando, ya en 1857 por problemas políticos, sociales o lo que fuera, empezaron a caer, y los camiones ya eran mucho más ágiles, más potentes, más grandes, y los vagones se cambiaron por estos camiones, y ya la cerveza empezó a ser transportada por estos camiones. También hubo que cambiar los depósitos de la cerveza, porque los depósitos eran mucho más grandes, había mucha más cerveza para distribuir, porque la gente empezó a consumir mucho más. También hay que destacar otro tipo de transporte que fueron los tranvías. En Quilmes, una red muy grande de tranvías, donde una parte era para movilizar personas, pero otra parte también llevaban cerveza para distribuir. Y creo que llegaron casi hasta Hudson. En zona sur era bastante común tener este tipo de transporte también en tranvía. Luego, bueno, tranvía 1962 por el gobierno Frondizi se eliminó, y empezaron a aparecer los colectivos a combustión. En cuanto a la tecnología, hubo mucha investigación. La cerveza empezó a investigarse que el calor, el sol, las dañaba. También la botella de cerveza no era totalmente sin oxígeno. El oxígeno de esos momentos era muy alto y oxidaba mucho la cerveza. Las cervecerías trabajaron mucho en eso y bajaron mucho el nivel de oxígeno, pero también empezaron a cambiar normativas. Empezó a aparecer lo que llamaba FIFO allá por los 70, 80, o un poco después. Esa regla FIFO era lo primero que entra es lo primero que sale. Entonces empezó a aparecer lo que era el concepto frescura, es decir, que debería tener el menor tiempo posible la cerveza en la calle. Si bien la cerveza tiene 6 meses de duración, siempre se trató que la cerveza en los primeros 2 meses estuviera toda vendida, y entonces eso hacía que había un control bastante riguroso de la cerveza que está en la calle en cuanto al tiempo que estaban en la calle. Esto era para asegurar al consumidor que la cerveza estuviera lo más fresca posible. También los camiones empezaron a tener lonas sobre los costados, porque el sol podía dañar, y también el calor. Los depósitos obviamente fueron más grandes y más altos para que el calor no afectara a la cerveza. También empezaron a tener, si bien antes los almacenes de ramos generales podían tener muchos productos, la cerveza empezó a separarse para que no se contamine con ningún olor o combustible o gasolina o algo que tuviera aroma que pudiera contaminar aromáticamente la cerveza. Todos esos cuidados, obviamente los distribuidores tuvieron que ir adaptándose en todo este transcurso, tanto de transporte como de cuidado, para asegurar que el producto llegara de la mejor forma posible al consumidor. A lo largo de este tiempo, la gente empezó a tomar más cerveza, y aparte hubo más gente. Entonces se creó ya en 1913 cervecería Cuyo y Norte. La primera cervecería es en Tucumán, en 1913, y en 1924 aparece la cervecería de Mendoza para producir Andes, y las dos producían cerveza local, Norte en Tucumán y Andes en Mendoza. En 1986 se crea la cervecería Río Paraná, que es en Corrientes, la cervecería de Corrientes, pero ahí con cerveza Quilmes, no hubo una cerveza regional. Y en 1992 empieza el funcionamiento de cervecería Zarata, que hoy es la cervecería más grande del país. Con esto, bueno, hasta el momento es lo que cubre toda la necesidad del país. Siempre la distribución fue muy importante para Quilmes, porque era el último eslabón donde uno elaboraba la cerveza y luego iba directamente al consumidor, con lo cual sí se cumplieron las normas de distribución, que era, uno, llegar a todos los puntos del consumidor,
Y segundo, llegar de la misma forma que sale de la cervecería. Por eso toda esta adaptación y demás que tuvieron siempre los distribuidores. En honor a esto, Quilmes crea en el 2004 Galaxia Q, que es una forma de premiar a los mejores distribuidores y de premiar año a año a todo el gran trabajo que hace la gente de distribución. Así que brindamos por ellos y espero que les haya gustado. Cualquier pregunta o dato me lo hacen figurar abajo. Hasta luego.